Toda la gloria yo te quiero dar, mis alabanzas no acabarán. Eres el alfa y el omega, Señor, principio y fin, mi buen pastor, el gran yo soy, el gran yo soy. Bien, les anticipaba entonces que vamos a estar posados en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, pero tenemos que recordar un poquito lo que hemos estado viendo semanas anteriores en el capítulo 12, por ejemplo. Hablábamos acerca de Samuel está llamando al pueblo, va a dar un discurso en público, el último que va a dar masivamente, y en este discurso que Samuel está dando, nosotros vamos a darnos cuenta de que él va a hacer un acto de poder, una muestra de poder. Y veíamos la semana pasada de que esta muestra de poder era por medio de la naturaleza. Veíamos un desorden en la naturaleza, en un tiempo de cosecha, de calor, de verano, donde el mismo Samuel dice, va a venir lluvia, algo que no es normal, algo que no es común, y esto nosotros lo vamos a interpretar como el poder de Dios sobre su creación. Él tiene la autoridad para traer sobre su creación lluvias o sol y darla en el momento en que Él estime conveniente, fuera incluso de la orden, incluso del círculo, del ciclo que Él ha establecido. A pesar de eso, entonces Dios controla la creación. Y además también quiere hacer un hincapié, va a reafirmar la idea de que esto es a raíz, por causa de el mal que Israel ha hecho. En este caso, como en otras ocasiones, Samuel también lo cita desde Moisés, saliendo de Egipto por el desierto vez tras vez, que se rebelaron contra Dios, así también en el periodo de los jueces, y ahora lo vuelven a realizar, pero esta vez, ¿cómo? Pidiendo un rey para este pueblo, queriendo ser igual que las otras naciones. Entonces Samuel quiere reafirmar una vez más esta idea central. Ellos han pecado contra Dios. Ahora en el capítulo 13 nosotros vamos a ver en un periodo posterior a los primeros 2 años de Saúl, una organización en cuanto a la milicia. Él va a llamar a 3,000 hombres para pelear contra los filisteos. Ahora, Saúl lamentablemente va a realizar algo que a él no le correspondía, en este caso hacer un sacrificio. Esto por no tener la paciencia suficiente para esperar los tiempos que Dios ha establecido. De allí vamos a tratar de sacar algunas aplicaciones para nosotros, como por ejemplo, ¿cómo está nuestra paciencia? Vamos a ir directo al grano. ¿Cómo está nuestra paciencia? Lo vamos a ver después al final, pero queremos avanzar. Entonces, los primeros 7 versículos, del 1 al 7, vamos a ver esta convocatoria que Saúl está haciendo al pueblo. Luego del 8 hasta el 13, vamos a ver estos tiempos o cómo la carne no va a esperar los tiempos de Dios. Para finalizar, desde el verso número 13 al 15, cómo Saúl, lamentablemente por su actuar, sin pensar, locamente, dice Samuel, se le ha de quitar el reinado. Dicho esto, entonces vamos a leer los primeros 7 versículos en esta convocatoria para tratar de explicar el texto y luego aplicarlo para nosotros. Dice así la palabra del Señor. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en los collados, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel.
30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Qué linda panorámica se nos entrega de los israelitas. En este caso, Saúl ha llamado en primer lugar a 3,000 hombres después de 2 años, y aquí ya para mí surge la primera interrogante. ¿Por qué tuvo que esperar 2 años para poder organizarse militarmente? En primer lugar dice en su primer año y luego dice de inmediato, verso 1, en su segundo año. Al parecer, durante estos 2 primeros años, Saúl ha tratado de establecer el reino, ha tratado de ganar la confianza de parte de sus hermanos para que lo reconocieran como rey. Ahora que ya ha tomado esta autoridad y ha tomado esta confianza, ha tomado este apoyo de parte del resto de los israelitas, Saúl se siente con la confianza suficiente para llamarlos a pelear contra sus enemigos, en este caso con los filisteos. De alguna manera nosotros vemos que en Saúl se logra dimensionar una especie de confianza, pero no estamos hablando de fe. No estamos hablando de una confianza depositada en Dios, sino que podría estar mostrando una confianza puesta en sí mismo. ¿Dónde lo vemos? En primer lugar, cuando él dice, vamos a dejar solamente a 3,000 con nosotros y el resto del pueblo que se vaya a sus hogares. Solo 3,000 se han quedado para pelear con Saúl, 2,000 específicamente con él y otros 1,000 con su hijo Jonatán en otro sector cercano donde ellos estaban para atacar a los filisteos. Hasta ahí todo sencillo, no hay problema. 1,000 para Jonatán, 2,000 para Saúl, 3,000 en total. Ahora, ¿se dieron cuenta de la cantidad de filisteos que eran? El verso 5 nos dice que solamente a pie iban 6,000. Solo a pie 6,000, sin contar los que iban a caballo, que eran 30,000. 30,000 a caballo versus 3,000 a pie. 6,000 a pie, filisteos, versus 3,000 a pie de los israelitas. ¿Se dan cuenta que los números no son equivalentes, no son equitativos? ¿Cómo 3,000 van a enfrentar a más de 30,000? 36,000 si contamos a los de caballo y a los de a pie. ¿Se puede? Ahora podríamos decir, bueno, Saúl tenía confianza en Dios, por algo era el rey. Lamentablemente, al parecer esto no es así. Saúl no estaba mostrando una confianza en Dios, por eso no hablamos de fe. Estamos hablando de una confianza en sí mismo. Quien creyó que contra los filisteos no podrían ellos atacarle, porque él era el ungido simplemente del Señor. Por lo tanto, llama al pueblo a estos 3,000 para enfrentar a los filisteos, pero nosotros vemos en el relato 3 explicaciones o 3 maneras que tiene de describir a estos 3,000 que estaban con Saúl. Primero, iban temblando. Segundo, estaban desertando. Y tercero, se estaban escondiendo. Una extraña manera de presentar a hombres de guerra. Ahora, no solo esto, sino que cuando ya Saúl, y por eso decimos que no es fe, cuando Saúl logra ver el número de los filisteos o enterarse del número de los filisteos que van a pelear contra él, ¿qué es lo que hace? Comienza a sacar la calculadora, comienza a sacar cuenta y dice 3,000 contra 36,000 no cuadra. Así que llamemos al resto de los israelitas. Ahora, ¿te diste cuenta en el verso 3 cómo los llama? Dice, oigan los hebreos. ¿Sabes que en la Biblia nadie más llama hebreos a los hebreos que los que no son hebreos? Es incluso una forma discriminativa de referirse a ellos.
la forma que el mismo pueblo tenía de llamarse era israelitas, porque venían de Israel o de Jacob, que Dios lo bendijo y cambió su nombre a Israel. No hebreos. Por lo tanto, Saúl, cuando los está llamando de una forma discriminativa. Escuchen ustedes, hebreos, como si fuera un rey pagano, como si fuera un gentil llamando al pueblo de Dios. Discriminatoriamente, escuchen ustedes, hebreos, reúnanse. Y ahora yo los veo a todos temblando, los veo escondiéndose, los veo desertando. Y aquí, mis queridos, ustedes saben que la predicación que se hace diariamente o domingo tras domingo no tiene el objetivo de hacerlo temático, es decir, no buscamos un tema en específico y lo traemos al púlpito. Pero hoy día el Señor quiere hablarle a los varones. Hoy día el Señor, como un día del Padre, quiere hablarle y decirle, ¿quieren ser buenos padres? Mis queridos, aquí está la base, aquí hay una contradicción tremenda. Los hombres que deberían estar luchando, ganando el favor, no de Dios por su obra, sino el favor del resto del pueblo por lo que están haciendo, los vemos temblando, escondiéndose y desertando. El varón que debiese hoy día estar luchando por su familia, por la unidad, por su rol dentro del núcleo familiar, se está escondiendo, está desertando o está temblando por lo que está pasando a su alrededor. Hoy día como varones no estamos tomando nuestra responsabilidad. Ahora yo no estoy diciendo vayan y peleen. En el contexto de Israel esta era la forma que tenían de demostrar una valentía y dependencia a Dios. Hoy día nosotros no estamos en guerra, no necesitamos esta muestra de confianza, pero necesitamos una certeza y una fe genuina en Dios de que Él es por nosotros, de que Él pelea nuestras batallas, de que Él está dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia, que Él ha establecido también para nosotros como cristianos, hijos de Dios, un estándar para vivir y esa es la manera por la cual debemos andar. Ahora, en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 15 al 17. ¿Quién puede leerlo, por favor? Yo solo les voy a dar el contexto. Dios estaba hablando al rey Josafat, donde él, lamentablemente, me refiero al rey, está enfrentando una situación similar a la que está hoy día enfrentando Saúl. ¿Quién lo puede leer, por favor? 2 de Crónicas 20, 15. Y leemos rápidamente por qué está enfrentando esta situación similar. ¿A qué nos referimos? ¿Lo tiene? Sí, Ivanita, gracias, por favor. 15 y al 17. Sí. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros, en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Circunstancia similar, ¿cuál? Josafat enfrentando una gran multitud, como la arena del mar, nos dice ahora 1 Samuel 13, verso 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron. ¿Por qué? Porque la gran multitud, la cantidad de personas que se reunieron contra ellos, los hizo temblar. A Josafat le pasó exactamente lo mismo. Una gran multitud vino contra ellos, pero ¿saben qué es lo maravilloso? Es la respuesta del Señor. No temáis ni amedrentéis delante de esta gran multitud. Varones, hoy día el Señor nos está hablando y nos dice, no temáis, aun con la gran multitud que viene contra vosotros. ¿Por qué? Y esta es la razón. Porque no es vuestra la guerra, sino del Señor. Es de Dios el que pelea por nosotros. Es Dios el que guarda. Por lo tanto, la pregunta es, ¿debiésemos estar temblando? ¿Debiésemos estar escondiéndonos o desertando de las filas del servicio para Dios?
¿Debiésemos nosotros actuar de esta misma forma como actuó Israel con una falta de fe? De ninguna manera. Porque Dios es por nosotros y Dios está peleando esta guerra y le pertenece a Él, no es nuestra. La convocatoria nos muestra cuál es el temor y la debilidad que tiene Israel frente a sus enemigos. No sabe que el que lo está guardando, el que está peleando por ellos, es mayor que todo ese ejército que supera incluso la arena del mar. Amados, el verso 8 al 13 nos dice ahora acerca de los tiempos. Toda esta multitud temerosa que se esconde, que está desertando, que está temblando, está enfrentando también al rey Saúl y le está diciendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a pelearnos, vamos a escondernos, vamos a someter. Y Saúl comienza a perder un poco la paciencia y ya no sabe qué hacer con ellos. Pregunta, ¿te ha pasado alguna vez que ya no sabes qué más hacer? Bien, esta parte nos puede servir a todos entonces. Cuando la carne no espera los tiempos de Dios. Verso 8 al 13 nos dice lo siguiente: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Nos detenemos un minuto. Vemos entonces el actuar que tiene Saúl. Después de 7 días que Samuel le dijo, yo estaré contigo, él esperó, pero al pasar este tiempo dijo, ok, no espero más, el pueblo se me está yendo, no está confiando, crece el temor en nosotros, traigan un animal para ofrecer sacrificio al Señor. Justo en el momento en que esto estaba ocurriendo llega Samuel y Saúl le va a tratar de convencer de alguna manera, pero antes de ver el convencimiento de Saúl, yo me quiero detener en esta espera. En primer lugar, en el capítulo 10, verso 8 y en el capítulo 11, verso 3, nosotros hemos visto cómo ya Saúl en estas 2 ocasiones ha esperado por 7 días o más. ¿Se acuerdan que cuando vimos estos pasajes yo les dije, al parecer, esto es un estándar de espera? Samuel tenía esta costumbre de decir, voy a ir, pero espérame 7 días. Estaré allá, pero aguarda 7 días. Esta vez ocurrió lo mismo. La diferencia está, y esta es una pregunta que yo quiero compartir con ustedes. ¿Por qué en las primeras 2 ocasiones Saúl sí pudo esperar los 7 días que Samuel le había indicado y ahora no? Mis queridos, fueron 2 años de reinado. Al parecer fueron 2 años que cambiaron el pensamiento de Saúl, que cambiaron esa humildad, entre comillas, que él manifestaba y ahora ya como rey decía, yo soy el que gobierna, yo soy el que mando, yo soy el que determina los tiempos y ya no te voy a estar esperando 7 días. Ya, pasaron los 7 días, no aguanto más. Cuando pasó después de la tarde, cuando ya pasa el 7º día, pasando al 8º, en ese mismo día, Saúl toma un sacrificio y lo ofrece al Señor. Algo que no le correspondía. Recuerda que en los tiempos que estamos hablando, el sacerdote, o en este caso el profeta, era el encargado de ofrecer estos sacrificios, más no el rey. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? El rey no tenía el papel de sacerdote. Y el sacerdote a su vez no tenía el papel de rey. Solamente en la historia han existido, una en
Primer caso, Melquisedec en Génesis, que era rey y sacerdote, y el más grande de todos, que algunos creen que es el mismo Melquisedec, pero para nosotros, para definirlo bien, es Cristo nuestro Señor, rey y sacerdote, no hay más. Por lo tanto, Saúl no tenía esa autoridad. Ahora la pregunta nuevamente, ¿por qué sí pudo esperar 2 años atrás, los 7 días, más hoy día no puede esperar? Porque soy rey, porque mi orgullo está primero. Porque yo gobierno mi propia vida. Soy autoridad en mi casa y quiero hacer mi voluntad porque yo soy rey. Algunos hoy día le dicen hombres o mujeres que resuelven. Frente a un problema, solucionamos, actuamos y preguntamos la voluntad divina. ¿Hemos preguntado qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Ahora Saúl muestra una desobediencia en esto y va a llegar una reprimenda muy severa, la vamos a ver prontamente, pero en este desobedecer, lamentablemente tengo que señalar que no es la primera vez que ocurre. Capítulo 15, verso 9. Saúl y todo Israel contra los amalecitas. Dios le dijo, no quiero ningún animal, no quiero ningún ser humano vivo. Y cuando Samuel llega al campamento de Saúl, escucha cómo las ovejas están balando, escucha también que el rey está vivo y pregunta nuevamente, ¿qué hiciste? ¿Por qué ellos no están muertos? ¿Y qué es lo que dice Saúl? Es que dejamos a los animales para ofrecer sacrificio al Señor. Aquí es donde Samuel le pregunta, ¿se complace más el Señor por un sacrificio que un corazón realmente contrito y humillado? ¿Con qué realmente se complace el Señor? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Estamos esperando en el Señor? ¿Estamos aguardando sus tiempos? ¿Esperando su voluntad? Avanzamos rápidamente para no quedarnos cortos con el tiempo, donde vamos a escuchar 4 excusas que Saúl va a presentar a Samuel. En primer lugar, versos 11 y 12 dice, deserción del pueblo. ¿Por qué ha pasado esto? Porque el pueblo se me está yendo. En segundo lugar, verso 11 todavía, no llegaste a tiempo. Fue tu culpa. Tú me dijiste 7 días, yo esperé 7 días, por lo tanto yo quedé en libertad de acción porque tú fallaste. Bien, son las excusas que está poniendo entonces Saúl. En tercer lugar, todavía en el verso 11, los filisteos se estaban reuniendo y venían contra mí. Es decir, yo tenía que hacer algo. Imagínate, tremendo pueblo y nosotros aquí parados haciendo nada. Y en cuarto lugar, verso 12, mira qué espiritual es Saúl, quería el favor de Dios. 4 razones. El pueblo se me va, no llegaste a tiempo, los filisteos se están juntando, reuniéndose contra nosotros y por último, queremos el favor de Dios. Son buenas razones para desobedecer a Dios entonces, para hacer mi voluntad. No es tan mala la excusa. De hecho, yo creo que él inventó mejores excusas de las que yo hubiese podido inventar. Ahora bien, Israel no confió en Dios. Por eso estaba la deserción. En segundo lugar, Saúl no fue paciente. El Señor estaba probando la paciencia de Saúl, aguardando, esperando hasta el último momento. De hecho, la Escritura es precisa en decirnos, luego que Saúl terminó de hacer el holocausto, de ofrecer el holocausto, mira quién viene. Samuel. ¿No era lo que el Señor estaba probando en Saúl? Saúl temió mucho más de los hombres que de Dios. Tuvo más miedo de los filisteos que lo atacaran. Tuvo mucho más temor del contexto en el cual se encontraba. Tuvo temor de la enfermedad, tuvo temor de la necesidad, tuvo temor en la crianza, tuvo gran temor, pero no de Dios. Tuvo temor de todo lo que podría venir sobre él, pero no de Dios. Por último, el verso 12 nos dice que Saúl en este ofrecer el holocausto no era algo que le correspondía, porque él dice que se esforzó para ofrecer el holocausto y encontrar
o alcanzar el favor de Dios. ¿Realmente es la forma que tenemos de encontrar el favor de Dios? Mis amados, si hay algo que debemos corregir en nuestra vida es pensar por un momento que algo que nosotros podamos llegar a hacer va a ser suficiente mérito para que Dios nos ame más, para que agrademos más a Dios. No hay absolutamente nada que el ser humano pueda hacer para agradar siquiera un mínimo al Creador. Todo lo que nosotros podamos llegar a hacer está impregnado y manchado por inmundicia de nuestros pecados. Por eso el profeta dice, como trapos de inmundicia son nuestras obras delante del Señor. Paños sucios que no sirven absolutamente para nada. Por lo tanto, Saúl no le correspondía esforzarse para alcanzar la gracia de Dios. No es esa la forma. No lo va a lograr por sí solo por cumplir un ritual. ¿Qué decía el capítulo 15 de 1 Samuel, verso 22? El Señor se complace de corazones que le aman de verdad, no de un sacrificio. Seguimos avanzando. Capítulo 13, pero ahora en el verso, retomamos el 13 hasta el 15 para finalizar, donde ya Samuel le va a decir cuál es el castigo que Saúl va a recibir por su porfía. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. 14 y 15 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Paramos allí. Y en primer lugar, locamente has actuado de forma insensata, una locura ha venido a tu mente, no has actuado conforme a la voluntad de Dios. Esta era su prueba. Aguardar, esperar, tener paciencia. Y no la superó. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por pruebas similares? Donde Dios ha esperado, donde Dios ha mostrado, donde Dios también ha determinado el tiempo correcto para actuar y nosotros no hemos aprobado esa prueba. La prueba de la paciencia es algo que se ve constantemente en nuestras vidas. Para los que estamos criando, los que son solteros y casados, constantemente la paciencia es una muestra de la obra de Dios en nosotros. La cantábamos cuando éramos niños. La paciencia es una gran virtud que el cristiano debe practicar. Proviene del Señor. Es para la edificación de su iglesia. Nos muestra cómo debemos esperar en su voluntad y en su obra. Mis queridos, Samuel no le creyó a las excusas de Saúl. Pudieron haber sido muy buenas, mejor incluso de las que yo hubiese inventado. Pero Samuel estaba por sobre las excusas porque sabía cuál era la voluntad de Dios. Él quería glorificarle, quería honrarle y de la misma manera quería que este siervo Saúl también lo realizara. Recuerden el pasaje que acabamos de leer del capítulo 16. Samuel llorando por Saúl porque el reinado se le había quitado. Y el Señor diciéndole, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por él? ¿Qué es lo que debías hacer? Capítulo 16. Llena tu cuerno de aceite y ve donde el hijo de Elí se llamaba el papá, se me fue el nombre, Jesse, muchas gracias. Ve donde y unge a uno de sus hijos. Quita esa pena de ti. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 13 el Señor ya ha dictaminado cuál era la sentencia para Saúl. Ahora, en cuanto al castigo, ¿se dieron cuenta de algo? ¿Cuál es el castigo que Saúl va a recibir por su porfía? Para los que están durmiendo les pregunto, a ver si despiertan. ¿Cuál es el castigo? Sacarlo del reino. Tu reino ya no continúa más. Ahora, ¿el reino se quita ahora? No.
Todavía duró un periodo largo. Recuerden que todavía falta toda la historia de David tocando el arpa y todo. Todavía van a pasar varios años para que Saúl salga. Pero la promesa se iba a ver reflejada ¿en qué generación? En la segunda generación después de Saúl, es decir, para sus hijos. A Saúl se le quitaría el reino en un momento determinado, no de inmediato, en un par de años más, pero ya en sus hijos esto sería evidente. Y aquí para mí me causó un poquito de pena en el corazón, porque yo logro ver en el verso 13 a un Jonatán que atacó la guarnición de los filisteos solamente con 1000 hombres, mostrando una fe mucho mayor a la de su padre. Y vemos el testimonio que tiene con David, el amor que tuvo hacia David, incluso protegiéndolo de la muerte en más de una ocasión, avisándole cuando su padre se levantaba en cólera contra él, y aún así, él perdió su trono. Me dio nostalgia, me dio pena en el corazón, porque yo dije, yo veo a un hombre fiel, veo a un hombre que quiere glorificar a Dios, pero por su padre, este hombre ha perdido su trono. Nuevamente, no estamos predicando temáticamente. Es el Señor hablando a los padres. Padres, ¿cuánta responsabilidad tenemos en nuestros hijos? ¿Qué responsabilidad hay en lo que enseñamos a nuestros hijos? No solo con nuestra boca, al decirle esto está mal, esto está bien, sino con nuestro actuar. ¿Qué responsabilidad hay en nuestra vida? Como Éxodo 20, verso 5 nos dice, yo soy Jehová que visito la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Para qué? Para los que le aborrecen, venir una destrucción, pero para los que le aman, misericordia. ¿Fomentamos ese amor en nuestros hijos hacia Dios? ¿Fomentamos el cuidado de la Escritura en el corazón de nuestros hijos? ¿Sembramos esa semilla en ellos? Recuerden que somos responsables, podemos traer bendición a nuestros hijos glorificando a Dios con sus vidas, pero podemos ser también un desastre. Podemos provocar también juicio sobre sus cabezas. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Tenemos esa responsabilidad? Ahora, si Saúl sería quitado del trono, ¿quién sería puesto? Ya lo hemos dicho. Uno al cual iba a ser ungido con un cuerno. Uno que iba a ser llamado entre sus hermanos. Uno que no iba a importar cuál era su altura ni su fortaleza, sino su corazón. Dice Samuel que Dios mismo ha buscado uno conforme a su corazón. Uno que le glorifique y le ame. En primer lugar tenemos a un Saúl que se destacó desde el capítulo 10, incluso desde antes. Vez tras vez, era alto, era guapo, era de una familia de renombre, era alguien imponente. Este era el que Israel quería, este era el rey que Israel miraba, en el cual se satisfacía. Sin embargo, ahora Dios dice, dejemos de lado a lo que ustedes querían y yo voy a poner lo que yo quiero. Saquemos lo que ustedes pretendían, a lo que a ustedes les agradaba y vamos a poner un rey que realmente tenga el corazón de siervo. Ahora, ¿quién es ese rey para nosotros? Si no es Cristo nuestro Señor. Él, que tuvo corazón de siervo, se despojó, mis queridos, se despojó de su deidad y vino a este mundo solo a sufrir, a padecer desde el primer día. Sin embargo, ese es nuestro rey. Un rey conforme al corazón de Dios, que quiere honrarle, quiere glorificarle y al mismo tiempo está produciendo ese mismo corazón en nosotros. Mis queridos, pero si Dios está obrando en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo para darnos un corazón conforme al corazón de Cristo. Y Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengamos ese corazón, tengamos ese anhelo de glorificar al Padre con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro ser. Tengamos ese sentir que hubo en Cristo de ser siervos para otros y no querer ser servidos. Hay un cambio
completamente en nuestra manera de pensar. Por último, el verso 15 para mí es lo más extraño de todo. Después de haberte dicho que te van a quitar el reino, piensa en algo que te guste, que para ti sea de agrado. Te vamos a quitar tu carrera, te vamos a quitar tu casa, tu vehículo. Piensa en algo así. Dios lo va a quitar. ¿Qué harías? En tu lugar, ¿qué harías? Creo que alguno podría ir de inmediato a las rodillas y decir: Señor, perdóname, he fallado, no me quites esto que tú me diste. Podría ser. Saúl no lo hace así. El verso 15 nos dice que él sale, después que Samuel le da toda esta información, él sale de su tienda y comienza a contar a todos los que tiene, como si no le importara lo que le están diciendo, como si no estimara el precio de la honra que Dios le ha dado delante de Israel. ¿Sabes quién actuó de esa manera? ¿Se te viene a la mente alguien en tu memoria? Génesis capítulo 25, versos del 27 al 34, Esaú y Jacob. Llegando de la casa, Esaú con un hambre atroz le dice a Jacob que quiere comer de ese guisado, y Jacob le dice: véndemela por tu primogenitura. Y Esaú, ¿qué dice? ¿De qué me sirve? ¿De qué me aprovecha? ¿De qué me va a servir si yo voy a morir de todas maneras? Tuvo en poco la bendición del Señor, y asimismo Saúl lo tiene de la misma forma. No le importa, no le cree. ¿Saben lo que él está mostrando en el verso 15? Dios me está quitando su protección y su bendición por medio del profeta Samuel. Pero ¿sabes qué? Yo tengo pueblo. Yo tengo un ejército, y mira, los cuento: 1, 2, 3, y tengo toda esta cantidad de hombres que me siguen. ¿No está diciendo: ¿para qué me sirve lo que tú me ofreces? Si tengo todos los bienes del mundo, tengo la protección de otros hombres. ¿Cuántas veces hemos actuado de la misma forma? No me importa lo que Dios tenga por ofrecer, porque ya tengo mi carrera, porque ya tengo mi vehículo, porque ya tengo todo esto. Y al parecer, o creemos en algún momento que los bienes de este mundo van a poder satisfacer la necesidad que hay en mi espíritu. Si esos bienes pudiesen cambiar mi corazón para glorificar a Dios, pero no lo es. No son así. Amados, ya para finalizar y a modo de conclusión, quiero destacar 5 puntos solamente. En primer lugar, reforzar la idea de que la carne nunca, hermanos, pero nunca va a esperar los tiempos de Dios. La carne quiere satisfacer a la carne. Y si en la espera esto atenta contra el principio de satisfacerse a sí mismo, la espera va a pasar a segundo plano. Segundo punto. El hecho de que yo pueda tener buenas excusas, porque no fueron malas excusas, fueron buenas excusas las de Saúl, no quiere decir que tenga la razón. No siempre porque yo tenga una excusa para lo que hice, quiere decir que lo que él haya hecho haya sido lo correcto. Mucho cuidado con lo que hacemos y cómo nos justificamos. 3. Algunos, como en el caso de Saúl, solamente quieren ver el favor de Dios para librarse de sus temores. Cuando él dice que quería el favor de Dios contra los filisteos, era para que Dios lo librara de las manos de los filisteos, no para realmente ser agradable ante los ojos del Señor. Saúl no quería glorificar a Dios. Saúl quería liberarse del miedo que tenía su corazón. 4. Pregunta y refuerzo de lo que dije al principio. ¿Cómo está tu paciencia? ¿Cómo estamos para esperar los tiempos de Dios? ¿Hago mi voluntad o espero la de Él? ¿Soy un hombre, una mujer que resuelve frente a los problemas? Y si es así, esa resolución va acompañada de una oración y meditación en Dios en primer lugar. Cuidemos nuestra paciencia, hermanos. Por último,
Nadie, hermanos, absolutamente nadie va a poder salvarnos. Ni siquiera yo mismo, ni mis buenas acciones, ni el esfuerzo que yo pueda aplicar, sino solamente aquel que Dios llamó para rescatarnos. Uno que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos. Toda la gloria yo te quiero dar, mis alabanzas no acabarán. Eres el alfa y el omega, Señor, principio y fin, mi buen pastor, el gran yo soy, el gran yo soy.